La casa de Martin parecía más vieja esa noche. Eldrick entró cerrando la puerta con cuidado, como si temiera que el aire de afuera se colara dentro y escuchara sus pasos. La niña y su madre ya estaban seguras. El pueblo había vuelto a un silencio profundo, pero no de paz, sino de esos silencios que se sienten con la piel. Martin estaba sentado en la mesa con las manos temblando levemente. No era un temblor de edad, era un temblor de memoria. Padre, Eldrick se acercó. Hoy cuando lo viste, ¿no lo conocías? ¿Cómo supiste que eso era Grimm? Martin tardó unos segundos en levantar la mirada. Porque no es la primera vez que lo veo, hijo. Y el mundo se detuvo. El fuego de la chimenea parpadeó como si también quisiera escuchar. Siéntate, dijo Martin, con esa voz que Eldrick solo le había escuchado una vez en la vida. Esto comenzó hace muchos años, antes de que tú nacieras, antes de que yo entendiera lo que él era. Martin tenía alrededor de 20 años. El pueblo vivía con normalidad, al menos en apariencia. Pero en los bordes del bosque comenzaron a ocurrir cosas. Animales hallados sin una gota de sangre, pero sin heridas visibles. Personas encontradas vivas, de pie, respirando, pero vacías, incapaces de reaccionar. Voces que algunos juraban escuchar desde los árboles, no voces humanas, sino como de un lamento de viento que no soplaba. Los ancianos hablaban de algo que regresó, pero nadie daba detalles. Aún así, la tensión en el ambiente era suficiente para que los campesinos evitaran el bosque al caer la noche. Pero Martin era distinto. No buscaba valentía, buscaba respuestas. Y una de esas noches decidió seguir un rastro. Llevaba una lámpara, un amuleto de su madre y la necedad de alguien que cree que todo puede explicarse. Los árboles parecían más altos de lo normal aquella noche, más estrechos, respirando. Mientras avanzaba, Martin encontró marcas en la tierra, como si algo hubiese sido arrastrado, pero no había huellas, solo ausencia. A unos metros escuchó un sonido. No era un rugido, ni un animal, ni pasos humanos. Era un latido, pero no suyo. Un latido que no venía de ningún cuerpo. La lámpara de Martin tembló, el aire se hizo más denso, y entonces lo vio. No era una criatura, tampoco un hombre. Era como mirar un eclipse a nivel del suelo, como una figura sin contorno, un espacio donde la luz se negaba a existir, una sombra que no proyectaba sombra, y en su presencia el silencio dolía. ¿Qué eres?, susurró Martin. No obtuvo respuesta con palabras. Obtuvo un pensamiento que no era suyo, una emoción, un hambre. La oscuridad. Grimm se movió. No caminó, no flotó. Simplemente apareció más cerca de Martin como si el espacio hubiese cedido. El joven cayó de rodillas. Sintió como algo entraba en su mente, no para poseerlo, sino para hurgar. Primero drenó su miedo, luego su rabia, después un rencor escondido que Marta ni siquiera sabía que existía. No lo estaba matando, lo estaba probando, como quien toma una gota para saber si vale la pena beber el río entero. Marta gritó sin abrir la boca. La lámpara explotó, todo quedó en un negro absoluto, y entonces la voz, no audible, pero inevitable. Aún no estás completo. No todavía. La figura se deslizó hacia atrás, como desvaneciéndose entre las raíces, dejando a Martin tirado, despierto, pero casi vacío. Cuando Martin despertó a la mañana siguiente, no recordaba el camino de regreso. Estaba en su cama, su cuerpo estaba intacto, pero su alma no tanto. En los días siguientes comenzó a sentir una presencia siguiéndolo donde fuera. Sombras en las paredes que se movían sin luz, susurros que no lograba entender, y sueños
Sueños donde algo colosal observaba al mundo desde detrás de una grieta en el cielo. Nunca veía su forma, nunca escuchaba su nombre, solo veía un ojo que no era un ojo, una mirada que no pertenecía a nadie vivo, algo que no podía entrar a este mundo completamente, algo que esperaba, algo que Grimm servía. Sin quererlo, sin rituales ni elección heroica, Martin había quedado marcado, no por una herida, no por un símbolo, por su esencia, una esencia incompleta que Grimm aspiró, pero no terminó. Y lo que una entidad así prueba una vez, jamás lo olvida. Eldrick estaba pálido. Entonces dijo con la garganta seca: ese no era un reconocimiento visual. ¿No lo conociste por su aspecto? No, hijo, respondió Martin. Grimm no ve rostros, ve lo que somos por dentro. Eldrick sintió un escalofrío que le atravesó la espalda. Padre, ¿acaso volverá por ti? Martin no respondió de inmediato. Miró la ventana. El cielo estaba inmóvil, demasiado quieto, como si algo enorme estuviera conteniendo la respiración. Grimm no volvió por mí hoy, susurró. Volvió porque alguien o algo lo hizo mirar en nuestra dirección de nuevo. ¿Algo?, repitió Eldrick. Martin negó lentamente. No algo. Un eco tan antiguo que no debería existir. Un eco que solo se siente cuando el mundo está por resquebrajarse un poco. Y justo en ese instante, un crujido sonó en la casa. No era un animal, no era el viento. Era como si la madera hubiese exhalado bajo una presión invisible. Las sombras parpadearon, y por un segundo apenas, Eldrick sintió que alguien más los estaba observando desde ninguna parte. No era Grimm, pero era algo que Grimm servía o temía u obedecía. Algo que no podía entrar, pero podía mirar y esperar.